Bueno, shalom a todos, a todas. Estamos aquí reunidos con la comunidad Noágida de Chile, quien les habla, la Rabanim Michal Fariñas. Vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es necesario, ¿sí? Y es sobre las adversidades o los problemas, todos los sinónimos que usted quiera derivarle a esa palabra. La vida es bella, como dice la película, ¿sí? ¿Quién ha visto la película La vida es bella? Yo la vi. Más de uno la ha visto, pero la vida nos da sorpresas. Cuando una persona está pequeña, ¿sí? Está niña o niño, tiene una idea de la vida muy de color de rosa, ¿sí? Por ejemplo, las niñas dicen, y yo voy a tener una casa rosada, no sé, y voy a tener, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, yo me acuerdo que yo decía, yo voy a tener un Mercedes-Benz rosado, y voy a ser una doctora, y voy a ser una maestra, en fin, o sea, tenemos una noción de la vida de que también nos vamos a casar, todo va a ser perfecto. Cuando salgamos, digamos, de la universidad, estemos buscando, digamos, un empleo, todo va a ser súper fácil. Y se tiene la idea que como tú te llamas así de esa manera, entonces todas las puertas están abiertas. O sea, tienes el derecho a que todo se abra, porque te llamas así y porque tú te crees que tú eres una persona muy especial y que el dolor, ¿sí? O la incertidumbre nunca te va a afectar, ¿cierto? Entonces, eso es como desde esa cara de la moneda de lo que tiene la percepción cuando estamos niños o inclusive cuando estamos jóvenes. Por ejemplo, la chica se sueña con el hombre de sus sueños y piensa que va a ser todo amor, desborde de amor, la nevera llena, las cuentas pagas, viajando en París, viajando de una ciudad en una ciudad y viviendo una vida perfecta, ¿ok? Pero de todos modos, aún así, aunque a veces las cosas no parecen ser como muy bellas y muy perfectas, tiene su color, ¿sí? Tiene su color porque todos recibimos bondades de Hashem, ¿sí? Así la persona tenga diferentes situaciones o retos que pueda vivir, digamos, en el día a día, la persona no puede decir y me acosté a dormir y no tenía nada para comer, nada para beber, no he tenido nunca ropa, siempre he estado desprotegido, siempre tenemos algo que decir, que tenemos algo bueno. Por ejemplo, una bondad que Hashem nos da es poder ver la luz del sol. Hay muchas personas que nacieron en oscuridad y nunca han visto lo que es la luz del sol, no han visto el color, los colores, las texturas, nada, ¿sí? Y tenemos ese regalo tan bello que podemos apreciar y ver los colores, podemos saber y describir cómo es la luna, podemos describir cómo son las nubes, cómo es la naturaleza. Hay gente que no tiene esa bendición, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el problema es que comparamos siempre la vida de nosotros con el de la otra persona, ¿sí? Cuando usted está en su casa y usted, por ejemplo, tiene muchos beneficios, bondades, tiene un buen empleo o digamos, tiene para vivir o ese día tuviste una buena noticia o tus hijos sacaron las buenas calificaciones, tienes tu casa, tienes bendiciones y es lo que tienes, es tu espacio, simplemente tú dices, sí, lo tengo, ¿sí? Pero cuando ves que otra persona en cierta manera te supera, ahí empiezas tú a comparar, ¿sí? Pero es que a mí me falta, pero es que mi casa es muy pequeña, es que mi apartamento es muy pequeño, pero es que Julano, por ejemplo, digamos, ya se casó y yo todavía no me he casado.
Entonces, ahí cuál es el problema, es la comparación. Bueno, déjenme decirles que nadie tiene el vaso completamente lleno. Todos los seres humanos de esta tierra necesitamos de un vaso que esté o a medio completo, o que esté medio lleno, o que todavía le falte. ¿Por qué? Porque ese sinsabor que se tiene o los problemas que se generen, ¿sí? Que nos están mostrando a veces que la vida nos da sorpresas que no las esperamos, y es lo que se traduce como el dolor o la incomodidad. Eso es parte del regalo de la vida. ¿Y en qué voy a hablar del regalo de la vida? Porque eso va a sacar de ti tu mejor potencial. Voy a contarles una historia. De hecho, estaba ahorita estudiando este libro del Rab Joseph Haim Sonana sobre cerca del alma, y él decía que nosotros todos venimos a este mundo con un potencial. Cuando todo está perfecto, el ser humano no siente la necesidad de trabajar en él. ¿Sí? Cuando está el faltante o el vacío, o hay la incomodidad, eso hace que la persona se pellizque. ¿En qué sentido? A nivel espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento de la adversidad, la persona está concentrada y está centrada en el problema. ¿Pero qué? No ve más allá. Y ahí es donde ella no puede apreciar la luz de Hashem que está oculta. Que para ella, como está metida en su problema y en su mentalidad negativa de que todo está cerrado, que ejemplo, que si la persona se casó y fue un fracaso, o que las expectativas del matrimonio o del trabajo que tenía o de vivir con esta persona no se dieron, ¿sí? Entonces la persona llega a un punto que se frustra y llega todo a ver desde el lado oscuro y negativo. Entonces ahí es donde nosotros, en la tristeza y en la negatividad, Hashem no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque la tristeza aleja la presencia divina. ¿Cómo así? Es una ley espiritual. Cuando usted piensa negativo, habla negativo, ¿qué trae? Negativo. Pero cuando usted escucha a una persona que es positiva y dice, todo me va a salir bien y con la ayuda de Dios yo voy a superar esto y ese empleo es para mí y yo voy a tocar esa puerta y Hashem va a hacer un milagro. ¿Qué va a pasar? La persona está trayendo esa energía positiva. Pero ¿qué pasa? Los problemas, las adversidades, los faltantes son oportunidades de crecimiento. O sea, son oportunidades, ¿por qué? Porque en usted está la decisión de ver, ¿esto es una oportunidad para crecer o esto es una oportunidad para victimizarme? ¿Sí? O también para generar compasión de mí o estancarme. Vamos al ejemplo de cuando el pueblo de Israel estaba al frente del mar. Tenían la oportunidad de salir corriendo para Egipto nuevamente y escuchamos voces que decían, no, volvamos a Egipto. Mire, tenemos ahí en la retaguardia a los egipcios, a los misrín, están encima de nosotros, no podemos. Y mire, el mar está acá, estamos entre la espada y la pared, no podemos hacer nada, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Moshe utilizó la herramienta más eficaz y le dijo, Hashem, mira lo que está pasando, mira, los egipcios están encima de nosotros, tú nos dijiste que nos ibas a liberar. ¿Y qué pasó? Hashem dijo, sí, Moshe, siga rezando toda la noche, toda la semana, actúa, Moshe. ¿Me comprenden? Entonces, tefilá sin acción, o sea, realmente no va a ser efectivo. O sea, no es solamente rezar y rezar y rezar, es también actuar, ¿sí?
¿Actuar en qué? En sacudirme. Y en la pequeña historia que les voy a contar. Resulta que ustedes saben que las hormiguitas son muy trabajadoras, ¿cierto? ¿Qué hacen las hormiguitas? Ellas son muy previsivas. Ellas que dicen, ay no, de pronto puede llover, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a almacenar toda la comida, todas las hojitas, pasar tranquila, que cuando llueva yo no voy a salir, ya tengo comida almacenada, ¿cierto? Entonces resulta que la hormiguita, su cuerpo es más bien más débil, es flaquita, y ella un día estaba pasando, ¿sí? Cuando ella vio una abertura muy profunda y en una piedra dijo, ay, pero ¿yo qué voy a hacer? Esta abertura es tan profunda, tengo toda esta carga encima, todo el trabajo que he hecho, todas las hojitas, apenas tengo esta varita y esta varita me está ayudando, entonces, ¿qué voy a hacer? No, esto es imposible, eso es un abismo al que me estoy enfrentando. ¿Qué hizo la hormiguita? Dijo, tengo dos opciones, o tirarme al abismo con toda la comida, ¿sí o no? O darme la oportunidad de poder pasar al otro lado, ¿ya? ¿Qué empezó en la hormiguita? El ingenio, ¿sí? Ya sé qué voy a hacer. Con esas varitas voy a crear un puente. ¿Me comprenden? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la persona está sumida en la dificultad y la tristeza, la persona se embota. La persona no razona, ¿sí? O sea, no se bloquea, no tiene la manera de cómo solucionar los problemas. Pero cuando la persona respira profundo y deja que el cerebro se oxigene, ¿sí? Y empieza a decir, un momento, voy a detener, a ver, ¿cuál puede ser la solución de esto? ¿Sí? Y empieza a trabajar en su mente, ¿sí? O recibe una noticia o algo que para ella sea difícil, empieza a procesar poco a poco y decir, no, no es tan negativo, ¿sí? No es tan negativo porque de alguna manera de esto yo voy a crecer, voy a tener un beneficio, ¿ya? Es una manera de usted ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces vemos, volviendo a la historia del pueblo de Israel, Hashem le dice a Moshe, dile al pueblo que continúen, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer. O sea, a veces la gente le carece o no quiere esforzarse, ¿sí? Porque el esfuerzo nos saca de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, los cambios a veces no son fáciles, ¿sí? A veces la gente quiere salir corriendo, quiere tirar todo, pero Hashem nos dio a nosotros la capacidad de ser resilientes espirituales, ¿ya? Cuando todo está perdido, cuando la persona piensa que dice, Dios está oculto de mí. De hecho, el Salmo 22 dice el salmista, Dios mío, me has abandonado, ¿sí? En algún momento el salmista sentía como que Dios no le respondía, que qué es lo que pasa, ¿ya? Pero en el esfuerzo implica la constancia. La constancia en qué? En que yo voy a hacer mi parte. Yo hago lo posible, pero Hashem va a hacer lo imposible. Tenemos un texto bien interesante que nos dice el rabino Jaim Sonana. Dice, los problemas son inevitables en la vida, ¿sí? Una vida sin ello no es vida, ya que este mundo venimos a sacar a luz nuestro máximo potencial. Entonces, si empezamos a leer esos problemas o esas situaciones de una manera positiva, vamos a decir, es mi examen, es la oportunidad para yo crecer, es mi oportunidad para yo negarme a mi ego, es la oportunidad para yo hacer tefilá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ese resplandor, digamos, espiritual o lo que podemos dar de nosotros se oculta también porque no hay limpieza espiritual. Entonces necesitamos trabajar en esa limpieza espiritual. Y es lo que hemos hablado muchas veces acerca de la introspección. ¿Cómo están
tus relaciones humanas, en qué estás fallando, hacer una lectura, bueno, me está pasando esta situación familiar, me está pasando esta situación laboral, en qué yo tengo una responsabilidad y en qué no tengo esa responsabilidad. Porque ¿qué hace el ser humano? A veces el ser humano se llena de motivos o se justifica o siempre se tira a la tierra sucia. Es que yo soy lo peor, yo no sirvo, ¿me comprenden? Y eso es alimentar más esa oscuridad en usted. Cuando usted empieza a ver lo negativo es que esto es muy difícil, esto es muy complicado, esto es imposible, pero cuando la persona deja realmente o se abandona en Hashem y le dice, Hashem, hasta aquí llegué yo, ¿sí? O sea, esa rendición de negarse al ego va a abrir una puerta espiritual, va a abrir otro panorama. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a desarrollar esa conciencia, darte cuenta, decirte, es que yo no tengo el control, ya me doy cuenta que solamente Hashem es el único que me puede sacar de esta situación, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que a la persona le crea ese vencimiento o la frustración? Cuando la persona pierde completamente la emuná, ¿sí? Cuando pierde esa confianza en el creador. Y el creador tiene esa fe porque nos mandó a este mundo y él sabía a qué situación nos íbamos a enfrentar. O sea, no es que Hashem dijo, bueno, voy a ser esta persona, ay, yo no sé qué va a vivir, yo la voy a mandar ahí como a tientas, no. O sea, todos tenemos un propósito y esas circunstancias que nos rodean nos sirven a nosotros para modificar nuestro carácter, para cumplir el propósito, porque quizás el alma necesita ser limada, por ejemplo, del ego, o necesita ser limada en el sentido de que realmente aprendas a depender de Hashem, ¿sí? Y es donde Hashem te va a decir, usted depende completamente de mí, aquí tienes lo que tanto me has pedido, o yo te voy a mostrar mi salvación. Uno de los mensajes más hermosos que nos enseña la Torá es el sufrimiento que pasaron las matriarcas, los patriarcas, ninguno tenía la vida comprada. Si usted se pone a revisar, por ejemplo, en el asunto de Abraham Avinu, tuvo 10 pruebas, ¿sí? Y podríamos decir, ay, pero es que Abraham era el patriarca. No, pero piense, usted está en los zapatos de Abraham cuando estaba antes de la prueba. Vemos el resultado de Abraham, ¿cierto? 10 pruebas. Pero cada prueba de él, ¿qué hizo Abraham? Su nivel espiritual creció mucho más, ¿sí? O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Joseph Hassadi. O sea, dice que en la tierra había hambre. O sea, no era que todo estaba súper bien, eran hombres de emuná, de fe, y todo tiene que salir derechito. No, Jacob sufrió, perdió a su hijo. Imagínense, Joseph perdió en cierta manera, entre comillas, su juventud, porque fue esclavo. Vino su vida a cambiar en un abrir y cerrar de ojos cuando tenía 30 años. Pero mire la enseñanza que nos deja Joseph. Joseph estaba sin familia, ¿sí? Joseph Hassadi estaba en la plena flor de su juventud, no tenía amigos, estaba en una cárcel injustamente, en un país que no era de él, ¿ya? ¿Y qué aprendió Joseph en esa cárcel? A desarrollar y a descubrir ese Joseph de interior, todo el potencial que tenía. Joseph, a lo mejor, si hubiera estado con Jacob Avinu, allá con la familia, no se hubiera dado cuenta de que Joseph era muy buen administrador, ¿ya? Entonces, a veces los problemas o las situaciones que nos quieren cerrar todo el paso, así como la hormiguita que tenía ese abismo ahí, tenía esa decisión ahí, ¿será que me lanzo, no me lanzo? Cuando todo se veía oscuro, eso sirve para que usted descubra quién es usted, para que usted llegue a un nivel más allá de conocimiento, de conciencia espiritual, de quién es Hashem.
También para que usted se evalúe, ¿sí? Cuando hay un problema familiar y hay un problema con esa persona, con la otra, con la pareja, con los hijos, hogares que viven en el infierno completamente, para que usted se evalúe en qué está usted fallando, qué tiene que mejorar usted. A lo mejor usted tiene que cambiar su forma de pensar, sus actitudes, su comportamiento. ¿Qué cosas hace usted que le fastidia al otro? De pronto usted es una persona muy orgullosa y a usted le cuesta pedir perdón. A lo mejor esa situación que produce sufrimiento y frustración te está llevando a que usted recapacite y diga, sí, fallé. La verdad, no me he dado cuenta, las actitudes mías están incomodando, están dañando a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos ahogamos en el vaso de agua. ¿Por qué? Nos ahogamos en el vaso de agua porque simplemente vemos la situación, pero no vemos detrás la bendición disfrazada, ¿sí? Entonces, de ahí, una de las enseñanzas bien bonitas es que el pueblo de Israel durante toda la historia ha tenido, como decir, sus altibajos, ¿sí? Él es comparado a la luna. Si usted ve la luna trata de ocultarse, ¿sí? Y otras veces usted la ve bien hermosa, una luna llena que resplandece. Eso pasa a veces con los sufrimientos, con los problemas, con las adversidades, con las cosas que a la persona la quiere sumir y aplastar. Y parece como que todo está desapareciendo, todo hay ese ocultamiento, pero nos enseña la luna que la luna tiene que pasar unas fases, tiene que pasar un proceso de transformación. Y es lo que hemos hablado, por ejemplo, acerca de la oruga. Uno ve la oruga, ¿sí o no? Y uno dice, ay, se está ahorcando, ¿sí? Y te haría desespero porque ella misma se está envolviendo y se está enredando más, ¿sí? Pero tiene que ir un proceso natural. Y es precisamente también eso, que la vida es de procesos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las personas hablan de una manera muy totalista, muy fatal, ¿sí? Por ejemplo, te dicen, ¿y tú cómo estás? No, súper pobre, ¿ya? Y empiezan esas hipérboles, esas exageraciones y todo el lenguaje, él dice como, no, más enfermo, ¿sí? O sea, ¿qué va a traer? Va a traer todo eso negativo. En cambio, si la persona dice, mira, estoy pasando en este momento, he estado indispuesto, está pasando eso, pero esto es temporal, ¿sí? Estoy en esta situación económica, pero esto es temporal, ¿ya? Todo está en el trabajo de aquí. ¿Qué es lo que va a alimentar, de alguna manera, nuestro pensamiento, ¿sí? Y le va a dar esas órdenes al cerebro para que no pensemos de una manera negativa. Es un trabajo espiritual, ¿sí? Es un trabajo espiritual de una dependencia de Hashem. Y es en el caso de la tefilá. Por ahí dice un dicho en mi tierra, a Dios rezando, pero con el mazo dando, ¿sí? No sé si lo han escuchado. ¿Qué significa? Que no solamente yo rezar, quedarme de brazos cruzados, sino que tengo que actuar. ¿En qué actuar? Si, por ejemplo, estamos en una situación de un problema entre personas, hay que ir a hablar, pero yo me tengo que preparar de una manera espiritual, como lo hizo, por ejemplo, Jacob Avinu. Él tenía su problema grande con Esaf, ¿cierto? Esaf lo quería matar, era su hermano, pero lo odiaba profundamente. ¿Y qué hizo Jacob? Listo, estrategia. Dividió el campamento, vamos a llevar presentes. ¿Y qué dijo? Que luchó una noche con un hombre. Primero tenía que vencer, no sé para que me entiendan, espiritualmente, conquistar ese mundo espiritual, para que conquistando ese mundo espiritual viniera el decreto bueno para él y, como decir, ese respaldo divino en el mundo físico. ¿Qué es lo que hacemos a veces al contrario? Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, buscando intermediarios, es que se me va a ayudar, es que voy a hacer esto, pero a veces nos vamos, digamos, desprotegidos. La persona no hace tefilá, la persona
no hace introspección, no estudia, ¿sí? Entonces todo lo quiere arreglar y por eso no se ven los objetivos. Siempre los tzadikim, los patriarcas, las matriarcas nos enseñaron que cuando tenían un faltante, cuando tenían una carencia, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Por ejemplo, en el caso de Noah, Hashem le dijo, bueno, construya un arca, ¿sí? Y dice que Noah y también Enoch hablaban con Dios. Así Hashem le dijo a Noah, construye un arca y ahí va a regresar tu familia, también los animales, significa que él hablaba con Dios. Uno mira todo en Bereshit y uno ve que habrá en cada lugar que iba o toda decisión que iba a tomar, primero que se fortalecía en la emuná, pero eso lo da a través de la tefilá, ¿sí? A veces la tefilá, en momentos de dolor, de tristeza, de desgano, la persona no quiere hacer nada, no quiere estar quieta, se deja vencer de sus circunstancias, pero realmente si se supera así como la hormiguita que dijimos que ya hizo un puente, nosotros también espiritualmente tenemos la opción y la oportunidad de decir, dejo vencer de todas las circunstancias o doy la pelea, ¿sí? Hay una enseñanza muy hermosa que me parece espectacular de una de las bonitas historias del pueblo de Israel, que son leyes que les va a todos, y es precisamente acerca de un rey, ¿sí? El rey Josafat, no sé si lo han escuchado, ¿sí? Y resulta de que ese rey recibió amenazas de otro rey de otro pueblo que iba a exterminar su reinado, su pueblo. Y Josafat lo que hizo fue en un desespero, dijo, bueno, me tengo que armar hasta los dientes, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Josafat? No dejó que todos sus pensamientos, la adversidad, la frustración, la impotencia, todo lo que le estaba pasando, lo aplastara, sino que ¿qué hizo? Inmediatamente, él se fue solito por allá apartado y empezó a hablar con el Creador. Y le dijo, Hashem, yo no soy rey, ¿sí? Yo no tengo el control. Yo simplemente me voy a abandonar totalmente en tu voluntad. Aquí está el pueblo de Israel, estamos haciendo un ayuno, ¿sí? Todos reconocemos nuestros pecados, pero ya, Hashem, o sea, eres tú el que va a pelear por nosotros. ¿Qué hizo? Dice que Hashem, a través del profeta, le dijo que se fueran a luchar. Dijo, no se preocupen, que la salvación la van a tener. Ustedes no van a luchar, sino que yo les voy a ayudar. Y antes de que ellos llegaran al campamento, imagínense que Hashem creó una confusión entre los ejércitos enemigos, no el pueblo de Israel y ese ejército. Israel llegó como a jugar el partido. Bueno, a ver, pues yo aquí está la selección y vamos a jugar el partido. Ganaron por W porque cuando no llegaron ninguno, ¿sí? Hashem había hecho que otro pueblo se levantara y luchara contra los mismos enemigos de Israel. Entonces, a mí esta enseñanza me da una luz muy hermosa y es que Josafat lo único que dijo, voy a sacar todo ese potencial espiritual que yo tengo, mi arma, primero que todo. Sí, él podría decir, no, pues yo soy el rey, acá estamos armados, por mí, nadie me va a hacer nada, tenemos tremendos tanques, tremendo ejército. No, no se confiaron en que ellos podían hacerlo. O sea, sí tenían su potencial, sí tenían su ejército, pero que en un momentico, tenemos que conquistar esa arriba. Entonces, muchas veces las cosas que a veces no suceden, como yo decía, y lo ha dicho los Jajamín, primeramente los Jajamín, es que las circunstancias que se nos presentan, los momentos, los problemas, son oportunidades para que salgas corriendo o son oportunidades para que las enfrentes, pero las enfrentes realmente con el creador, ¿sí? Hay otra historia muy hermosa acerca de
un hombre judío, ¿sí? Vamos a ponerle un ser humano o cualquier persona en el mundo, que un día va donde un rabino y le dice, rabino, me siento muy frustrado, no tengo ni un solo hijo, mi esposa se mantiene en un mar de lágrimas, esto es muy duro, rabino, ya lo hemos intentado todo y es muy frustrante, rabino, usted no sabe el dolor que yo siento, en fin, o sea, era una situación imposible. ¿Y qué pasó? El rabino le dijo, sí, tranquilo, yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar más detenidamente a las 12 de la noche. Te espero mañana a las 12 de la noche. Entonces el hombre dijo, listo, el rabino me va a escuchar y le voy a poder contar toda esa frustración y va a rezar por mí y me va a ayudar. Entonces él va al otro día y el rabino le dijo, mira, yo soy de afán. Rabino, pero usted me dijo que a las 12 de la noche hablara con usted, que viniera. Sí, 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 pero no, si quiere, venga, venga, acompáñeme. ¿Cómo se sintió ese hombre? Dice, pero ¿cómo así? O sea, yo estaba esperando que el rabino me escuchara, poderme desahogar, ¿sí? ¿Y cómo es que el rabino me deja solo con mi problema? Digo, venga, 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 acompáñeme a un lugar. Lo llevó por allá a las afueras de la ciudad. Estaba súper oscuro, no se veía nada, se veía solo la luz de la luna. Y le dijo al rabino, esta es tu oportunidad. Tienes el momento preciso, ahora ya es la 1 de la mañana, no hay nadie, donde te vas a meter en ese bosque oscuro y vas a hablar con Hashem. Le vas a contar qué es lo que te duele, todos tus años de frustración, todo lo que siente tu alma. O sea, vas a hacer una catarsis con Hashem y le vas a contar todo tu dolor. ¿Sí? Y digo, rabino, pero es que está muy oscuro. Sí, aproveche. Todo lo que me ibas a decir allá en la casa, se lo vas a contar a Hashem. Dice que este hombre se fue y a la media hora llega el rabino y le dijo, ¿cómo te fue? No, pues rabino, yo me trato de concentrar y no he podido, en fin. Sí, entonces le dice él, no, no es suficiente. Tienes que realmente hacerte fila de corazón, contarle a Hashem el dolor que siente tu alma, desahógate con él. Y se fue el rabino y lo dejó solo. Ese hombre empezó a llorar como un niño y a expresarle al Creador todos los problemas que tenía, su vacío, todo su dolor. Como era en la nada, pasaron las horas, ya llega el rabino, lo ve con los ojos así, que había llorado mucho y le dijo, vas a tener lo que Hashem te va a conceder, lo que le pediste en esta noche. Eso era lo que Hashem me estaba pidiendo de ti. Entonces, dice la historia que a los 9 meses, este hombre y su esposa tuvieron un hijo. ¿Qué significa esto? Si uno ve en el mensaje de la Torá para toda la humanidad, es un mensaje que siempre mostraba hasta dónde llega nuestra impotencia. Hashem siempre hizo una intervención divina cuando el pueblo de Israel ya no podía más. Cuando Abraham y Sara rezaron tanto tiempo por su hijo Isaac, toda la frustración de lo que pasó, digamos, con las matriarcas, las guerras que se enfrentó el rey David. Pero ¿qué hacía el rey David? Primero voy a conquistar a Hashem, primero voy a rezar, voy a hablar. ¿Para qué? Para tener esos resultados. Como decía hace unos minutos, hacemos al revés. Hablamos con el ser humano, esperamos del uno, esperamos del otro, quizá el problema se solucione así, y si yo hago así me van a ayudar, en fin. Y es como dice el Jobo Alevavot, ¿sí? Depositamos la confianza en seres de sangre y carne, y no totalmente en Hashem. Y Hashem a veces permite que ese exilio se extienda mucho más y a veces sea doloroso y sea pesado, sea la carga, como estamos hablando acerca de la hormiguita, cuando ve ese abismo. Eso es un abismo, eso es imposible, mi cuerpecito no me da para pasar allá. Pero el ingenio es que ella crea un puente y es lo que tenemos que hacer nosotros, crear ese puente espiritual de esa conexión con Dios.
Cuando la persona se está conectando con el creador, ¿sí? Se somete al creador, ¿qué va a pasar? La persona, después de ese momento, esa confianza, de desarrollar esa relación con Dios en la tefilá, la persona va a salir diferente. ¿Por qué? Porque va a tener la fuerza, va a tener la fuerza. Y no le parezca raro que empiecen a suceder los milagros. Tenías una deuda impagable y resulta de que usted la había pagado. No, pues ya la pagaron y eso es de plata donde resultó. ¿Por qué? Porque primero conquistaste a Hashem, ¿sí? Y es lo que cuesta, pero en otros depende o prolongar ese exilio y estar como el pueblo de Israel 40 años en la misma ruta, en el mismo círculo, en la misma situación, o tomar la decisión, ese atajo más bien, y es la conexión, ¿sí? La conexión espiritual. Entonces de ahí, cuando la persona se conecta con Hashem, lucha contra su inclinación al mal, con su pereza, con sus pensamientos negativos y dice, no, voy a hablar con Dios. Sé que no tengo resultados ahora, pero voy a hablar con Dios. Y vuelve y habla con Dios. Es insistente, la tefilá no llega vacía. ¿Por qué? Porque dice, tú oyes la oración. No dice, de pronto tú la vas a oír. Dice, tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Dice que él se apiada de las criaturas. Pero tenemos que trabajar, esforzarnos verdaderamente en darle ese lugar a Hashem. ¿Sí? Entonces, finalizando, las adversidades, las decepciones, las frustraciones en la vida, o lo que llamaríamos los sufrimientos, es también parte de la vida, pero en eso hay una bendición disfrazada para nosotros subir de nivel, pasar al otro lado como la hormiguita o quedarnos quejando. Y si nos quedamos quejando, nos frustramos y quedamos dando vueltas, ¿qué vamos a pasar? Vamos a perder la bendición. Entonces la persona que hace va a perder la moneda. A la persona va a sentir que no puede más, todo la va a aplastar, se va a sumir en la tristeza. Y la tristeza va a decretar, ¿qué? O va a suscitar decretos. ¿Sí? La queja suscita decretos, ¿sí? Pero la acción de gracias y la tefilá crea milagros. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos hablado en esta tarde. Hello, ¿alguien va a hablar? Sí. Hola, hola, Rabanit. Súper motivadora su enseñanza, Rabanit. De verdad que pareciera clara, muy especial, muy hermosa, pero es curioso cuando el ser humano de verdad de pronto deja de tener esa sintonía con Hashem para saber que en medio de la adversidad hay una luz del Creador escondida para darnos una solución a nuestros problemas. Entonces, eso. Y vemos ahora que usted decía esto, como Yosef Hasadib, también cuando él le dijo al copero que le dijera al paró, de que le ayudara a sacarlo. Y eso le costó 2 años más quedarse en la prisión. Exacto, porque estaba confiando en otra persona. Ajá, ajá. Así Y es. hay veces los seres humanos tendemos a creer que es por influencias, que es por argollas, como decimos acá, no sé cómo dicen allá, que es por esto, por el otro, y en realidad, como usted dice, Hashem es el que da todo, da los hijos. Hay gente que cree que es, o sea, que hay que tener mediadores, pero en realidad lo primero que Hashem ve, hay cosas que nosotros nunca, que él nunca va a hacer y que nos corresponde a nosotros hacerlo. Como hizo Moshe cuando iba a rezar y le dijo, no, avanza,
no hay tiempo, no hay tiempo, Así es. pero bueno, muy hermosa, Rabanita. Me alegra mucho verla. Un abrazote. Baruch Hashem. Bueno, cuénteme, alguien de la comunidad Noagia de Chile, ¿algún comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Más que nada es una pregunta, ¿verdad? Siempre nosotros como materia, siempre a veces no logramos comprender al momento de la prueba y nos es difícil decir que todo es para bien. En este caso, ¿este tema es adecuado para esa situación o hay algunos más? Por ejemplo, pues sabemos que el que tiene fe, emuná, pues puede comprender esto, pero siento, por ejemplo, en el hecho de una enfermedad, la carne se Claro. duele y de verdad que cuando es un dolor muy intenso, uno pierde de vista todo lo que uno aprende, ¿sí me entiende? Aunque cuando ya pasó ese dolor por medio de, pues lógico, ¿verdad? De medicamentos y todo eso, eh, comprende uno que pues que Dios estuvo ahí, que por su voluntad pues sanó uno, pero yo me refiero en el mero momento crucial de dolor, de operación, es cuando uno está solito, ¿me entiende? A mí en especial sí, como que no me puedo engañar que puedo decir todo es para bien, porque no lo entiendo en ese momento, Claro. me opaca el dolor. ¿Qué podemos hacer en ese momento? ¿Se comete una falta o no sé cómo explicarlo? Gracias. Sí, lo que pasa es que hay un concepto y es que como seres humanos, en cierta manera estamos, como decir, programados o enseñados a que todo tiene que salir bien y perfecto. O sea, la vida no puede haber cambios, en la vida no puede haber dolor, todo lo entendemos por el lado del placer, ¿me comprendes? Pero hay otra situación y es que vamos al, digamos, al Salmo 1. Cuando la persona está meditando, digamos, en la Torá o está buscando a Dios a pesar de sus circunstancias difíciles, ella va a tener la fuerza para superar esos vientos o esas situaciones. O sea, no estoy diciendo que la persona es insensible y que no le duele y que está atravesando, digamos, lo que llamaríamos una prueba difícil. Obviamente que sí. Y se va a sentir que la persona va a flaquear. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que venimos es a fortalecernos. O sea, estamos pasando un momento difícil que hace la mayoría de las personas salen corriendo, ¿sí? O se dejan aplastar o se suman en el dolor. Ahí es donde más la persona de buscar, eh, pedirle al creador de que le ayude, de que en ese momento ya no entiende esa situación, pero que la persona pueda empezar a adquirir esa paz, de entender que ese es el plan divino, de que ella pueda aceptar la voluntad de Dios, digamos en el caso de Barmina, una enfermedad, ¿me entiende? O sea, que ella se fortalezca, es lo que estamos hablando, porque lo que hace el ser humano es que huye de los problemas y no los enfrenta, no busca las soluciones, se separa del creador o en cierta manera hay personas que se ofenden con el creador, ¿ya? Porque hace un tiempo ha rezado mucho por una petición y Dios no le ha escuchado en lo que pareciera, pero realmente todas las peticiones son escuchadas, sino que queremos es el café instantáneo, ya quiero que Dios me conceda esto. O Dios dice, no te conviene eso que me estás pidiendo, porque no ves más allá y yo sí veo que esto puede traerte unas consecuencias. Esto que tú me estás pidiendo te puede ocasionar más sufrimiento. ¿Me comprende?
Entonces, si vamos entendiendo ese punto de la palabra en Od Milvadot, ¿sí? No hay nada fuera de Hashem, y trabajamos todos los días en la emuná, eso nos va a dar la fuerza para nosotros enfrentar el diario vivir. ¿Listo? Gracias, Rabani. Bueno, me le blancha, fue libero. Amén. Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Espero que haya sido de bendición todo este tiempo, que usted pueda también transmitirle este video a esas personas, Besrat Hashem. La idea es que lo vamos a subir en Spa para el Alma, y también que la comunidad no ágida también, si lo quiere subir, tengamos también ese archivo. Bueno, cuídense mucho y Shawato. Shawato, toda Rabá. Shawato. Muchas Shawato. gracias. Shavuot Tov.